Hola, buen día a todos. Hoy me gustaría hablar sobre la historia de la Facultad de Educación Física, de la educación física y nosotros como profesión de la educación física en Colombia, basado en el libro del profesor Jorge Zavala, Aproximación Histórica de la Educación Física en Colombia. También apoyado por el material didáctico del profesor Rafael Morales, en el que me he basado también con algunas imágenes que muestran los sucesos históricos que pasaron a lo largo de la historia. Eh, Quiero comenzar principalmente con temas más relevantes del libro, que son, por ejemplo, primero, el origen de la evolución, que habla sobre explorar los antecedentes históricos de la educación física en Colombia desde los inicios de la República hasta su consolidación como disciplina académica profesional. En, en segundo lugar, las políticas educativas que analizan cómo las políticas públicas y los cambios en el sistema educativo han impactado las enseñanzas prácticas de la educación física. En tercer lugar, está la influencia internacional que examina las corrientes pedagógicas y teorías extranjeras que influyeron en Colombia, como las tendencias europeas y estadounidenses en la enseñanza del deporte y la educación física, más que todo. El cuarto punto son los cambios sociales y culturales que refleja cómo la educación física ha sido influenciada por los cambios de la sociedad desde la percepción del cuerpo hasta el papel del deporte en la cultura popular. El quinto lugar me gustaría decir que tiene los relatos y la perspectiva que discute los desafíos actuales y las proyecciones para la educación física en el país, influyendo su relación con la salud, el deporte y el desarrollo humano. Mm, la educación física en Colombia tiene una evolución histórica que refleja su importancia en el ámbito pedagógico y social, y todo comenzó en 1822 con la Ley de Escuelas Normales, que marcó un hito al establecer la capacitación de maestros y discutir un método que es el método Lancaster de enseñanza mutua. Mm, Este método fomenta la participación activa de los estudiantes para, más que todo, los más avanzados como instructores de sus compañeros. Luego, en 1827, con el decreto del 3 de octubre, se introdujeron directrices innovadoras como el aprendizaje de natación, eh, la importancia de aseo y el ejercicio. Eh, pero el ejercicio saludable. Bajo la supervisión de los maestros, bueno, ya en 1870 el decreto orgánico de la instrucción pública consolidó un sistema formal para la formación docente, incluyendo materias como la anatomía, la música, la gimnasia, entre otras, lo que amplió el enfoque educativo hacia hacia una formación, pongámoslo así, más integral. Eh, bueno, ya con la llegada de la misión, bueno, de la primera misión pedagógica alemana en 1872 fue para modernizar el sistema educativo, aportando conceptos de disciplina, salud, higiene, valores, bueno, todo eso que venía de la pedagogía alemana. Además de fortalecer el comportamiento ético de la sociedad durante el siglo XX. Eh, la educación física ganó aún más relevancia en este tiempo. Pero bueno, en 1925
La Ley 80 promovió la salud y la recreación física a nivel nacional, estableciendo espacios deportivos y fomentando actividades al aire libre, algo totalmente diferente a lo que fue antes. Más en 1929, la segunda misión pedagógica alemana consolidó el pensamiento pedagógico que vinculaba la educación física con el desarrollo integral y también el desarrollo individual. Esto llevó a la creación de programas estructurados desde la gimnasia, también con juegos deportivos, la danza. Bueno, tenían un lugar preponderante en los colegios. Finalmente, en los años 30, el decreto como, bueno, los decretos eh, 662 y el decreto 1734, perdón, el decreto 662 de 1932 y el 1734 de 1933 establecieron la obligatoriedad de la educación física en todos los niveles educativos. Estos esfuerzos proyectaron a Colombia como un país comprometido en la educación integral y la formación de los ciudadanos saludables, éticos, preparándonos como un entrenamiento o como para entrenarlos a retos sociales mucho más avanzados. Ahora me gustaría hablar conceptos o lo más primordial de cada uno de los capítulos. Eh, entonces comencemos por el uno de los 8 capítulos, comencemos por el primero. La educación física, un concepto moderno, el primer capítulo. Examina cómo la educación física se convirtió en una disciplina moderna, vincula al desarrollo social y al desarrollo educativo. También eh, consolidaron sus fundamentos teóricos, cómo se consolidaron sus fundamentos teóricos y la pedagogía en Colombia. Eso es más que todo de lo que se trata este capítulo. El segundo capítulo, que es la educación física en la hegemonía conservadora, más que todo lo que hace es analizar el impacto de las políticas conservadoras del siglo XIX y principios del siglo XX en la educación física. También incluyendo la influencia de la moral y los valores religiosos en la práctica deportiva y educativa, plasmando pues obviamente por el concepto de la época y cómo esto afectaba a la educación o cómo le aportaba a la educación más bien. En el tercer capítulo, la época de transición se llama, desarrolla los cambios ocurridos en la educación física durante los periodos de transformación política y social. Esto todo obviamente en Colombia. Eh, También destacando la influencia y las corrientes pedagógicas internacionales. Buscaba destacar estas influencias internacionales, pero todo era relacionado con lo que pasaba aquí en Colombia. El cuarto capítulo, que tiene como título La Revolución en Marcha, describe los avances significativos en la institucionalización y la profesionalización de la educación física. Eh, Esto incluye el establecimiento de programas educativos más estructurados. Esto con respecto al cuarto capítulo. Ya siguiendo al quinto capítulo,
que tiene como título Retroceso de la educación física, señala los periodos de encaminamiento o de retroceso, perdón, no, de estancamiento y de procesos en el desarrollo de la disciplina ligados a la crisis política, la sociedad y la economía en los países. Esto, como puede suceder en cualquier país, hace que no haya un avance y por consiguiente un retroceso en ciertas cosas, en este caso en la educación física aquí en Colombia, por, por los lineamientos políticos y la economía del país en la época. Eh, en el sexto capítulo titulado Nueva fase de transición, reflexiona sobre los esfuerzos por rehabilitar la educación física, incorporando enfoques como más modernos y estrategias de enseñanza innovadoras. Algo importante es que en el primer capítulo hablaba sobre que el concepto de educación física es un concepto eh, más moderno, no es un concepto antiguo. Así que es importante tener claro la educación física como un concepto moderno. Ya en el séptimo capítulo, que tiene como título Congresos de la Educación Física, presenta la información de los eventos académicos y encuentros nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la educación física en Colombia. Es importante entender que aunque el libro habla sobre los conceptos y el desarrollo de la educación física en Colombia, todo esto fue influenciado por temas internacionales, en especial por la llegada de la escuela alemana, eh, formando, bueno, a su vez la escuela normal en Colombia. Y como octavo y último capítulo, que tiene como título Esfuerzos de Organización de la Educación Física en Colombia, resalta las iniciativas para estructurar y regular esta disciplina a nivel nacional, incluyendo la creación de instituciones y políticas públicas enfocadas principalmente, o al menos en su gran mayoría, al deporte y la recreación en el país. Bueno, ya siguiendo de nuevo con el proceso histórico de la educación física en el ámbito educativo colombiano, podemos decir que todo esto comenzó con la creación de las escuelas normales en Colombia en el año de 1821, marcando esto como los primeros pasos para los maestros en el territorio. Años más tarde, en 1936, nace el Instituto Nacional de Educación Física, el INEF, una institución que consolidó fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo de las especializaciones. Durante los primeros años del INEF, incluyó un plan de estudios innovador que abarcaba desde la pedagogía hasta la filosofía, mecánica del movimiento, juegos pedagógicos y deportivos, como el atletismo o la natación, más o menos. Eh, Esto no solo sentó las bases de las técnicas, sino que integró una visión humanística fundamental en los principios cristianos y pedagógicos. Eh, una característica definitiva de este concepto colombiano, pues es algo que nos caracteriza como colombianos. Sin embargo, el trayecto no estuvo exento de desafíos. En 1942, con la integración del INEF a la escuela superior normal, a la escuela normal superior, se buscó una mayor sistematización y especialización de la formación de estos docentes, lo que permitió reorientar las disciplinas hacia un enfoque más colaborativo, inclusivo. Las políticas educativas de los gobiernos como
las del expresidente Alfonso López Pumarejo, jugaron un papel crucial en la democratización y modernización de la educación, enfatizando la educación del cuerpo, más que la educación física, sino como la educación del cuerpo y el desarrollo de valores patrióticos y sociales. Con el paso del tiempo, la educación física trascendió un carácter mucho más técnico y deportivo, para convertirse en un campo formativo integral. Se incorporaron principios pedagógicos, la resignación de expresiones corporales, la creación de ambientes deportivos que promocionaban valores para la solidaridad. También promocionaban valores importantes para la armonía y el respeto de la tradición cultural. Este proceso transformador permitió que, a partir de la década de 1960, la educación física se reconociera como una disciplina indispensable dentro del sistema educativo colombiano. Hoy esta disciplina sigue evolucionando, demostrando su relevancia no solo como una herramienta de desarrollo físico, sino también como un medio para fomentar la cohesión social, la creatividad y la identidad cultural. Esto deja un legado para nosotros que es reflexionar sobre cómo podemos seguir fortaleciendo su impacto en las generaciones futuras. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.